Bueno, pues realmente, Pedro, lo que quería es advertirles, ¿verdad? Aguas, que vienen los falsos maestros, ¿verdad? Y por eso en el capítulo 1 les dijo, ustedes que tienen la naturaleza divina, ¿verdad? Pongan toda diligencia, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Y a la piedad de afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Entonces le dice aquí Pedro, hagan estas cosas, hagan estas cosas porque con eso van a madurar y aunque vengan los falsos maestros, como dice ahí el versículo eh, 10 al final, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Y qué triste es ver a personas que pues se acercan al Señor, ¿verdad? Luego ya no regresan, ¿sí? Algo pasó con los falsos maestros, ¿verdad? Y el domingo pasado comenzamos a estudiar precisamente esto de los falsos maestros, ¿sí? Y porque estos falsos maestros sí que son, sí que convencen, se puede decir, ¿verdad? Estuvimos estudiando de la advertencia, capítulo 2, segundo de Pedro. Ujú. De sus errores, de sus vidas, motivos y su fin, ¿verdad? Entonces habla de la confusión que hacen los falsos maestros. Versículos 1 al 3 comienza a decir, ¿verdad? Que diciendo, pero hubo también falsos profetas, uniéndolo con el capítulo 2, ¿verdad? Que hubo profetas en el Antiguo Testamento que escribieron la palabra de Dios, ¿sí? Y era correcta, pero dice también, este, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Bueno, como hubo también en el Antiguo Testamento, dice, ahora aguas, porque ahí vienen los malos maestros, ¿verdad? Que van a introducir herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, eh, atrayendo para sí destrucción repentina. Miren, como vivan estos cuates, a fin y a cabo van a ser destruidos, ¿verdad? A escondidas meten sus enseñanzas falsas, ¿verdad? Sus herejías y entonces comienza a hablar precisamente de cómo son, ¿verdad? Tienen avaricia, en fin, el versículos 4 al 10 hablan de la condenación de estos falsos maestros, ¿verdad? Este, y ahí dice que así como este, no hubo problema con los ángeles caídos y con Noé, que hubo juicio, pues va a haber juicio para estos cuates, ¿verdad? Así que en el versículo 9 dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Eh, Comenzando con el versículo 4 comenzó a decir que Dios no perdonó, ¿verdad? Pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservarlos a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Así que aquí comienza a enseñarles, miren, así como van, tan mal que están, va a haber juicio sobre ellos, ¿verdad? Así que eso es lo que les está y diciendo este Pedro, ¿sí? Así que eh, le preguntaba la semana pasada que si conocen algún falso maestro. Hay por todas partes, ¿verdad? Falsos maestros, sobre todo en las universidades, ¿verdad?
que comienzan a enseñar que Dios no existe, ¿sí? Y que todo se hizo casualmente, ¿verdad? Que hay que ser intelectuales, dicen ellos, ¿verdad? Así que aguas, no hay que hacerles caso. Bien, comenzando con el versículo 10b de este capítulo 3, comienza a hablar del carácter y la conducta de los falsos maestros. Voy a estar leyendo cada versículo y poniendo, tratando ¿cómo se dice? Eh, dar una, ay, se me van las palabras. Este, Introducción. no, ¿qué quiere decir, verdad? Por ejemplo, atrevidos, ¿a qué se refiere? ¿Qué es? Una explicación, sí, bueno. Dice ahí el versículo 10 al final, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, ¿verdad? Entonces dice aquí, atrevidos, que no tienen vergüenza, que están dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿sí? Por eso que dice que son atrevidos. Entonces, todo este pasaje, como digo, habla de su carácter, su actitud y su conducta, ¿verdad? Cómo son de sutiles, su influencia que tienen para los nuevos convertidos, ¿verdad? Luego aquí dice sus costumbres, indica que lo que hacen es para agradecer a sí mismo, más bien agradarse a sí mismo, y una vida entregada a los placeres. Luego dice ahí el versículo 10 y no temen, ¿verdad? Eh, Viven relajados porque viven incorrectamente, pero piensan que no les va a pasar nada, ¿verdad? Y dice ahí que las potestades superiores se puede referir a Cristo o a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Como dice ahí, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Luego dice el versículo 11 mientras que los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, ¿verdad? Aun cuando los falsos maestros hablan mal de los ángeles no los denuncian, sino que dejan a Dios todo el juicio, ¿verdad? Así que serán enjuiciados, ¿verdad? Versículo 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice que son como animales los falsos maestros, ¿verdad? Em, y operaban por el instinto pecaminoso, ¿verdad? Por eso decían, por eso hacían lo que hacían, ¿verdad? Luego, el versículo 13, este, dice ahí, recibiendo el galardón de la injusticia, ya que tienen por delicia y gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, ¿verdad? Se deleitan cada día, se entregan a placeres aún de día, ¿verdad? Son inmundicia y mancha, o sea, no son puros, ¿verdad? Mientras comen con vosotros, ¿verdad? Aquí dice que los cristianos eh, comían y ellos venían a comer. ¿Se acuerdan que en la Santa Cena, después de la cena, los cristianos se juntaban a comer? Bueno, aquí estos cuates se juntaban este, con los cristianos y se emborrachaban y hacían inmoralidades, ¿verdad? Luego dice el versículo 14, teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, ¿verdad? Adúlteros, esa es su enfermedad crónica, ¿verdad? Describe al hombre como, pues, cómo mirar a las mujeres, ¿verdad? Este, no se sacian de pecar, ¿verdad? Tienen pensamientos incorrectos, eh, solo están pensando en adulterio, ¿verdad? Eh, Cuando ven una mujer, pues es lo que piensan. No se sacian de pecar, nunca se cansan de pecar, seducen. Este, Aquí la seducción es como ir de pesca, es la misma palabra que se utiliza en el versículo 18 de ese mismo capítulo que dice, pues habiendo palabras, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias. Aquí la seducción, como digo, se refiere precisamente a ir de pesca, ¿verdad? Y entonces seducen a la gente, lo atraen con bocados como los peces, ¿no? Ah, Así que seducen a los inconstantes. Uno que, que un día sí y un día no, ¿verdad? Son fáciles precisamente de ser atraídos por ellos, fáciles de pescar, ¿verdad? Habituados, aquí habla de que hacen ejercicios, la palabra viene de hacer ejercicio, ¿verdad? Así que son habituados, como si hicieran gimnasia, están practicando la codicia. Aquí la codicia es un deseo descontrolado para cosas ilícitas, cosas que no se necesitan. Y luego dicen hijos de maldición. Es una característica sobresaliente de su vida, hijos de maldición, ¿verdad? Luego el versículo 15 dice, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad, ¿verdad? Dejan el camino recto, saben por dónde tienen que caminar, pero se extravían. Y aquí usa el ejemplo de Balaam, ¿verdad? Eh, eh, Usa su puesto para ganancias, como prometerse, perdón, ay, se me va comprometerse con los impíos. Así son las palabras de los falsos maestros y también con la inmoralidad. Versículo 16 dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues aún una muda bestia de carga ablandó con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí se refiere precisamente a Balaam, ¿verdad? Que un animal, una bestia, eh, pues pudo, pudo estar mejor, ¿verdad? Y se contrasta precisamente con la bestia, sin razonamiento, hablando más verdad que el profeta. Muy bien. Luego el versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales las más densas densa oscuridad está reservada para siempre. Dice que son como nubes sin agua, ¿sí? O fuentes sin agua, lo que promete quitar la sed, pero no ofrece nada. Así que la herejía vendría a ser una novedad para no ofrecer buenos frutos, ¿verdad? Dice que son nubes empujadas por la tormenta y la tormenta promete lluvias, pero el viento se las lleva y no deja caer agua.
Así que son inestables esos falsos maestros. Y en la densa oscuridad habla de su destino, lugar de esclavitud, ¿verdad? Eso es lo que se le espera a los falsos maestros. Luego dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de seducción a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Su influencia afecta. eh, Esta es la metodología de los falsos maestros, ¿verdad? Inflada y vana. Eh, eh, Usan palabras vacías, ¿verdad? Para atraer a la gente. Seducen, como decía el versículo 14, ¿verdad? El bocado con el cual atraen a la gente, ¿verdad? Es para seducirlos y a los creyentes en la sensualidad, ¿verdad? Eh, Luego dice a los que verdaderamente habían creído, ¿verdad? Entonces, qué triste, ¿verdad? Que los que verdaderamente habían creído, pues andan mal. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Los falsos maestros prometen la libertad y ellos son precisamente esclavos de su propia concupiscencia. Versículos 20 y 22 terminan diciendo, 20 y 22 terminan diciendo, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, aquí eh, pues estos falsos maestros se les compara como como dice el libro de Proverbios. Estos dichos aquí que están al final precisamente se refieren a Proverbios y dice que son como perros, ¿verdad? Y son como puercos que se lavan y se revuelcan en en el cieno. Bueno, estos son los falsos maestros, ¿verdad? Este, Aquí se puede ver en este capítulo una foto clara, ¿verdad? Y diríamos a colores de los falsos maestros, cómo son, ¿verdad? Son fáciles de identificar, diríamos, son buenos actores, eh, son fáciles de seducir, ¿verdad? Así que yo diría aguas, porque aquí dice que los creyentes se los seducen, ¿verdad? Así que eh, nosotros podemos ser seducidos precisamente sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero ¿cómo se hicieron falsos maestros estas personas? Vamos a Romanos, el capítulo 1. Voy a leer el pasaje versículo 18 al 32. Dice ahí, porque la ira de Dios, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí podemos referirnos a los falsos maestros, ¿verdad? Y la ira de Dios se muestra sobre ellos. Versículo 18, luego el versículo 19 de Romanos 1. ¿Lo tienen todos? Sí. Dice, porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No es que no sabían, ¿verdad? Y la gente no puede decir, es que yo no sé de Dios, nadie me ha hablado de Dios. Además, Dios no existe. Mentira, no es cierto. Aquí dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Y aquí dice, ¿cómo se lo manifestó? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claro, claro que Dios se manifiesta a todo el ser humano, ¿verdad? Y muestra su poder, su deidad en la creación. Luego dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, habiendo conocido a Dios, ¿verdad? Así que un falso maestro no puede decir, "Ah, es que yo no sabía de Dios". Claro que sí sabía, pero no quiere. No quiere. Dice, y cambiaron la gloria, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uno el uso natural de la mujer se encendió en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo de sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, abusadores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los hacen. Bueno, aquí está, ¿verdad? Hablando de los falsos maestros. Bueno, aquí se refiere a la humanidad, ¿verdad? Que dice que Dios no existe. Claro que existe. Y Dios se ha mostrado, ¿verdad? Hay personas que dicen, ay, pero eso sí, Dios nunca me ha hablado. No es cierto. En todas las personas, Dios de alguna u otra manera se ha manifestado en su vida, pero no le siguen porque no quieren. Les importa más la inmundicia, les importa más todo ese capítulo 2 que hacen los falsos maestros, ¿verdad? Y por eso lo siguen, ¿verdad? Pero Dios sí que se ha revelado, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes que cuando están en alguna situación más o menos difícil, oyen una voz del Señor que les dice, oye, eso no, eso no se hace? ¿Sí? Y de alguna manera Dios nos habla para decirnos, hoy estás equivocado. ¿Sí? Entonces, aquí habla precisamente. Pues, de alguna manera Dios nos habla, ¿verdad? Sí, Oye, eso está ajá, equivocado, eso está mal, sí. ¿verdad? Porque los falsos maestros están ahí seduciendo. Vimos toda la definición de aquí de los falsos maestros, qué feo, ¿no es cierto? Cómo vive y también a los creyentes se los jalan. ¿Sí?
La próxima semana vamos a estudiar la segunda venida del Señor y que también los falsos maestros lo niegan, ¿verdad? Pero vamos a verlo como un ánimo, ¿verdad? De que esperamos al Señor Jesús. Sí, una promesa será pues real, ¿sí? Así que por lo pronto, aguas, aguas con los falsos maestros, porque uno puede ser seducido. Pues uno de mis profesores de seminario en Estados Unidos, este, era bien conocido y escribió libros y, y apenas, ya está grande, y apenas ahorita, pues acaba de salir que cometió adulterio. Qué triste, ¿verdad? O sea, es fácil ser arrastrado, ¿sí? Por eso allá en Segunda de Pedro, capítulo 1 dice, aguas, ¿verdad? Ya que tienen la naturaleza divina, añadan, pónganle ganas, ¿sí? Y crezcan. Esas cosas que estudiamos la otra vez, ¿verdad? Hablan de madurez y uno tiene que poner. Por eso dice, añadan ustedes. Ya son salvos, pero maduren, ¿verdad? Pues estos son los falsos maestros. ¿Cómo ven? ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Pues no, seguimos preparando para que no nos dejemos envolver tan fácilmente por ese tipo de personas, ¿no? Sí. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pues eso, estar en la madurez para estar preparados cuando se la mano. Sí. Para que Ya. no sigan Ya somos salvos por gracia de todo a Jesucristo, sí. ¿verdad? Y dijimos la semana pasada, ¿y qué pasa con aquellos creyentes que vienen al grupo y se alejan y se van? Y dijimos, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que estar convencidos de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que tenemos, pues, la promesa de que vamos a ir al cielo con Él. Sí, o sea, y también madurar, Sí, esa parte bien importante. sí, Si no maduramos, no podemos hacer también gran cosa. sí, Tenemos que madurar en la palabra del Señor. así es. Aunque a veces nos cuesta trabajo, porque no es fácil, Sí, pero tenemos que hacerlo. así es. Bueno, y para eso tenemos que pasar más tiempo con el Señor, orando, leyendo, compartiendo nuestra fe con otros. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí también dice que se han extraviado para seguir la senda de Balaam. Balaam era un profeta. Ah, sí. ¿Sí quieres contar? No, coméntalo tú. Balaam era un profeta que había sido seducido para profetizar lo que le pagaban bien. Si le pagaban, profetizaba a favor de algo. Si le pagaban, o sea, era un corrupto. Y entonces, esa es la senda de Balaam, la corrupción, o sea, por el amor al dinero, me corrompe. Entonces le pidieron que fuera a maldecir a Israel. Y él, al ir en el camino a maldecir a Israel, la burra no quería avanzar, la burra se pegaba a la orilla, no le hacía caso, empieza a golpear a la burra. Y la burra le habla, le dice, no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Yo no quiero, pero la burra no. Y eso siempre me hace a mí pensar que si nosotros no hablamos y decimos, esto no se hace porque no se hace, por si no va a hablar un animal, porque alguien lo va a hacer. Dios es capaz de hacer hablar a un animal para hacernos entender. No entendió Balaam, pero no pudo ir. Y cuando llegó, en lugar de maldecir a Israel, lo bendijo. Trató de decir las palabras y le salieron chacas.
Entonces, es la senda de Balaam, es la corrupción, el amor al dinero, y me corrompo para Sí, es seguir como, lo que me conviene, la avaricia, el dinero. Bueno, y lo cierto es que siguiendo a los falsos maestros, ¿verdad? No trae paz, no trae paz. Haciendo cosas incorrectas, no trae paz. ¿Sí? Solamente la paz la da el Señor. ¿Sí? Y por eso hay que caminar con Él, ¿sí? Y crecer, madurar. ¿Qué les parece si oramos? Y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos proteja de estos falsos maestros. ¿Sí? Ahí en su mente y en su corazón, dígale, Señor, pues lucho con esto. Ayúdame. Ayúdame a ser fuerte, ayúdame a madurar. Padre, te doy muchas gracias porque nos permites estudiar estas partes de tu Biblia, segundo de Pedro, que nos habla de la situación tan difíciles con los falsos maestros. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser fuertes y a compartir tu palabra. Y aunque ellos no quieran oírlo, pues danos la sabiduría y la manera de poder enseñarles que eso no lleva a nada. Así que ayúdanos, Padre, a no ser eh, pues guiados por estos falsos maestros. Ayúdanos, Padre. Y gracias por la oportunidad de estudiar esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.